hay un primer momento que es la intervención del doctorando, la intervención que normalmente dura pues un tiempo discrecional, en torno a la media hora, y después intervendremos el tribunal y otros doctores de la sala que quisieran hacerlo. Tiene usted pues este tiempo para exponer lo que usted le parezca, teniendo en cuenta de que ya hemos leído su tesis y que usted puede elegir un poco lo que Muchas gracias. nos queda. Con la venia del tribunal, procederé a la lectura de un breve resumen de mi tesis doctoral. El estudio que presento consiste en una exposición sistemática de los lineamientos fundamentales de la doctrina de Leibniz sobre la permisión del mal, que intenta mostrar la conexión de esta doctrina con las principales tesis de su metafísica. He pretendido probar que la misma metafísica de Leibniz puede ser caracterizada como una metafísica de la permisión del mal, en la medida en que sus tesis capitales tienen una especial orientación hacia la resolución de esta cuestión. Si bien no me he eximido de la tarea de valor puramente historiográfico, este tipo de análisis ha estado subordinado a la formulación de un juicio acerca de la consistencia interna, la significación última y el alcance de la metafísica del mal, la leibniziana del mal, juicio que no puede realizarse sino en sede igualmente metafísica. Para la comprensión de la especificidad de la propuesta leibniziana, he establecido una permanente comparación y contrapunto con la respuesta metafísica a la cuestión del mal, elaborada por la tradición de pensamiento metafísico cristiano que va de San Agustín a Santo Tomás de Aquino, dentro de la cual el propio Leibniz pretende situarse, intentando mostrar que hay en Leibniz una gran continuidad, pero también importantes diferencias de fondo con respecto a esta tradición. Con estos objetivos y esta metodología como guía, he planteado el trabajo en 3 grandes capítulos. En el primero de ellos he realizado una exposición y explicitación de los fundamentos de las 2 caracterizaciones de la naturaleza del mal que comparecen en la obra de Leibniz: el mal como disonancia y el mal como privación. En cuanto a la primera caracterización, no se trata para Leibniz de una simple metáfora, sino de una tesis de profundas implicaciones metafísicas por su conexión con el concepto de armonía universal. Esta caracterización confiere al mal un papel de potenciador ontológico de la armonía. En virtud de la diversidad y gradación que introducen en el mundo y de su intrínseca conexión con la serie que integran, los males aumentan la perfección o pensabilidad de la mejor serie de cosas. Esto revela la impronta holística de la propuesta leibniziana y pone de manifiesto su fundamental perspectivismo. Los males, sin dejar de ser reales para los individuos que los cometen o padecen, no constituyen algo absolutamente malo desde la perspectiva del todo, cuya perfección acrecienta. Pasando a la definición tradicional del mal como privación, se han suscitado algunas discusiones interpretativas con respecto a si Leibniz se encuentra en continuidad en este punto con el pensamiento de San Agustín y Santo Tomás de Aquino, o si, por el contrario, identifica al mal con la misma limitación creatural. En tal sentido, es preciso decir que Leibniz utiliza los términos privación y negación para referirse a la limitación creatural en tanto que raíz metafísica del mal. El uso del término privación para definir al mal mismo es algo poco frecuente en la obra de Leibniz y se da principalmente en los ensayos de Teodicea. A causa de la ambigüedad terminológica con la que Leibniz se expresa, algunos intérpretes han identificado erróneamente el así llamado mal metafísico con la misma limitación creatural. En rigor, la expresión mal metafísico designa de modo genérico a toda imperfección y abarca tanto los males físicos y morales como la misma limitación creatural, impropiamente llamada mal, y de modo más específico, esta expresión designa las imperfecciones propias de las criaturas no inteligentes. Ahora bien, a fin de entender el carácter particular de la utilización que Leibniz hace de la definición del mal como privación, he analizado los fundamentos metafísicos que ésta adquiere en su propio sistema, en contraste con aquellos propios de la doctrina creacionista tradicional. En aquella doctrina, la no identidad entre el sujeto finito y la perfección participada que éste posee es la raíz metafísica de la perfectibilidad operativa, que hace posible que la criatura crezca o disminuya en perfección, siendo así la condición de posibilidad del mal o del defecto de la acción de la criatura. Leibniz, por su parte,
ensaya diversos modelos para dar cuenta de la participación, multiplicación y recepción de las perfecciones divinas en los distintos sujetos creados. No voy a hablar aquí del modelo binario, porque sería extenderse mucho. Me voy a limitar a hablar del modelo más representativo, que es el que está centrado en la idea de expresión. Este modelo convierte a cada sustancia individual en una combinación de percepciones claras y confusas, capaz de representar en sí misma a Dios y al universo. La naturaleza expresiva de la sustancia individual se presenta como complementaria de la tesis de la notio completa, según la cual cada sustancia individual se constituye como tal en función de todos los atributos que se pueden predicar con verdad respecto de ella. La notio completa es el principio de receptividad, en virtud del cual la perfección de la sustancia individual adquiere sus limitaciones, tanto entitativas como operativas. Así, todo el dinamismo perfectivo de las criaturas se encuentra encerrado en la misma posibilidad esencial que define a cada sustancia individual. Al ser cada sustancia completamente simple, queda excluida toda composición metafísica que pueda constituirse como la apertura ontológica mediante la cual pueda recibirse o perderse perfección. En el pensamiento de Leibniz, la finitud no es entonces una mera condición de posibilidad del mal, sino que constituye el mismo mal, al menos para aquellas sustancias en cuya noción completa se incluyen sufrimientos y pecados que constriñen el progreso de sus percepciones y apeticiones hacia placeres mayores. Si la noción completa incluye estos males, no se puede decir que ellos constituyan la ausencia de un bien debido, o una privación propiamente dicha. Solo puede haber privación, entendida como una ausencia real, allí donde el ser exacto, perfección última y radical del ente. No puede haber real pérdida de perfección, allí donde el ente es pura esencia. La definición del mal como disonancia y la definición del mal como privación son complementarias en la filosofía de Leibniz. Ambas aproximaciones conducen a resolver la posibilidad metafísica del mal en los posibles objetivos presentes en el entendimiento de Dios. La consideración de la naturaleza del mal conduce de este modo a la búsqueda del fundamento de su posibilidad. En tal sentido, en el segundo capítulo he intentado explicar de qué modo el último fundamento metafísico del mal tiene su sede en el primer principio creador. He señalado que la estrategia argumental de Leibniz en la cuestión del mal consiste en atribuir el fundamento metafísico de los males no a la voluntad, sino al intelecto divino, en tanto que sede de las verdades eternas. De este modo, Leibniz busca salvaguardar simultáneamente la unidad del principio de toda la realidad y la absoluta inocencia de Dios. La resolución del fundamento de la posibilidad del mal en el entendimiento divino supone la postulación de dicho intelecto como la fuente de toda posibilidad. Esto ubica a Leibniz dentro de la tradición esencialista, que va de Escoto hasta Suárez y que confiere a las esencias posibles una realidad objetiva o ser inteligible, consistente en su pensabilidad incontradictoria. Para Leibniz, la posibilidad es el constitutivo formal de lo real. La realidad actual viene ontológicamente precedida por su misma posibilidad. No obstante, los posibles no tienen una subsistencia propia, fuera de Dios, sujeto de todas las formas y atributos simples. Leibniz identifica la producción de los posibles en su ser objetivo o en su ser inteligible con la actividad inmanente del entendimiento divino, quedando esta actividad reducida al mero cálculo, en virtud del cual Dios establece todas las combinaciones posibles entre los diferentes atributos simples que constituyen su esencia. Esta actividad combinatoria es el fundamento tanto de la ciencia divina de simple inteligencia como de la ciencia de visión, en virtud de las cuales Dios conoce todas las conexiones posibles, sean necesarias o contingentes, sean meramente posibles o existentes. Estas infinitas combinaciones se distribuyen en el entendimiento divino en series completamente determinadas o mundos posibles, integrados por individuos que guardan una relación intrínseca de pertenencia a su propia serie. Dada la infinitud de las combinaciones posibles, Leibniz postula que los mundos posibles son infinitos y que están ordenados en forma jerárquica conforme al grado de su perfección. La constitución de los mundos posibles en virtud del cálculo combinatorio revela que Leibniz concibe la presencia de las esencias creables en el entendimiento creador como una presencia formal y no eminente.
Las criaturas se encuentran en el entendimiento creador de Dios ya constituidas con los límites que las definen y que determinan que en algunas de ellas se hayan incluidos ciertos males. La forma o naturaleza del mal, según el propio Leibniz se expresa, tiene su ejemplar eterno en la mente divina, por ser un objeto necesario del acto intelectivo de Dios. Al entrar el mal en muchas de las infinitas series pensables, el entendimiento absoluto es el fundamento metafísico de que el mal sea necesariamente posible, aunque absolutamente hablando sea contingente. Frente a la postura creacionista clásica, según la cual Dios no tiene idea del mal, por ser este una privación que carece de ejemplar eterno, para Leibniz, la actividad intelectiva inmanente de Dios es el origen de la realidad del mal en tanto que posible. Con ello, Leibniz pretende sustraer de la órbita de la voluntad creadora de Dios todos los males actuales y posibles, pero corre el riesgo de sustraer también de dicha voluntad el contenido perfectivo positivo o la misma bondad contenida en la esencia de las criaturas. La estrategia argumental planteada por Leibniz en la cuestión del mal incluye la explicación del paso del mundo actual, del plano de lo posible, al plano de lo existente, a partir de la elección de lo mejor, llevada a cabo en virtud de la libre voluntad divina. Al haber separado de modo tan tajante la emanación formal de las criaturas, obra del entendimiento absoluto, de la elección de la voluntad divina entre posibilidades ya constituidas, Leibniz se ve obligado a someter a la voluntad de Dios a las categorías modales de necesidad y contingencia, a fin de evitar que dicha voluntad quede por completo absorbida bajo el peso específico de los posibles. Supuesto que la creación se limita al hecho de que Dios pone en acto un mundo en el que todo ya está decidido por una combinatoria matemática infalible, la única contingencia posible radica en la no imposibilidad, esto es, la no contradictoriedad, de elegir otros infinitos mundos posibles, o de no elegir ninguno en absoluto. Bajo estas premisas, la voluntad divina queda afectada, desde un punto de vista metafísico, de la misma flexibilidad hacia el mal que es propia de la libertad creada, y no de la libertad sin más. Esto obliga a Leibniz a introducir el concepto de necesidad moral, en virtud del cual la elección infalible de lo mejor no se produce por una necesidad absoluta o metafísica, que se desprenda de la naturaleza divina, sino por ser lo debido en orden a la obtención del fin más adecuado a su dignidad de perfecto sabio. Así, mientras que en la concepción tradicional de la creación la impecabilidad de Dios era un corolario metafísico de su omnipotencia, mediante el concepto de necesidad moral, Leibniz reduce, sin quererlo, la impecabilidad de Dios a un atributo moral y no metafísico. Si Leibniz necesita hacer una teodicea, si Dios necesita una justificación por haber creado este mundo, con todos los males que incluye, es porque previamente se ha rebajado la voluntad divina al plano moral, atribuyéndole la posibilidad no moral, sino metafísica o lógica, de crear el mal. Esto conduce al tema central del presente trabajo, que es el de la naturaleza y razón de la permisión divina del mal. En el último capítulo, que es el más extenso y el más importante de la tesis, he analizado cómo interpreta Leibniz la afirmación agustiniana de que Dios no quiere el mal, sino que solo lo permite. He estudiado en primer lugar el significado y la evolución del concepto de permisión en la obra de Leibniz. El filósofo de Hannover se decantó pronto por definir la permisión como causalidad indirecta o per accidens, idea solidaria con su caracterización del mal como disonancia. En sus escritos de madurez, Leibniz busca establecer una distinción entre la voluntad divina productiva y la voluntad divina permisiva, aunque no alcanza a definir con claridad si el objeto de esta última es el mismo mal permitido o la propia voluntad de permitirlo. Leibniz establece también una distinción entre el modo en que Dios permite los diferentes tipos de males. Con respecto a los males de culpa o males morales, que no pueden ser queridos como medio para ningún fin, que Dios los permite significa que los admite como condición sine qua non de la perfección de la mejor serie. Con respecto a los males físicos, dado que son bienes subsidiarios del universo, que Dios los permite significa que los quiere como medios para la obtención de un fin, aunque el decreto de permitirlos está subalternado al decreto de permitir el mal moral, del cual el mal físico es consecuencia. Con respecto a la permisión del mal moral, he intentado explicar de qué modo se articulan la causalidad divina y la libertad creada, supuesta la absoluta dependencia de todas las acciones de la criatura del concurso divino.
Leibniz intenta en este punto conciliar las posiciones de molinistas y tomistas. Con respecto a la existencia de las acciones libres, la causalidad divina es previa a la causalidad de la criatura, porque es la libertad divina la que actualiza cada estado de la libertad creada. En este sentido, Leibniz manifiesta seguir la doctrina atomista de la predeterminación física. No obstante, a fin de evitar que esa predeterminación imponga necesidad a la libertad creada, Leibniz la interpreta como una creación continuada de la sustancia con los sucesivos estados a los que ésta se ve inclinada. Con respecto a la esencia de las acciones libres de la criatura, el concurso divino debe acomodarse dentro de los límites que le impone la razón ideal de la criatura, considerada sub ratione possibilitatis. Leibniz hace así una clara concesión a la tesis molinista, aceptando que la libertad creada, aunque solo sea la libertad posible, confiere una cierta determinación a la causalidad divina. Esto muestra el papel predominante que tienen la tesis de la notio completa y de la unidad del decreto creador en la concepción leibniziana de la permisión del mal moral. Propiamente hablando, Dios no decreta permitir ningún pecado en particular, sino que decreta crear aquellas sustancias que, en virtud de su naturaleza individual, expresada en su noción completa, infaliblemente pecarán. Con más rigor, Dios tampoco decreta la existencia de ninguna sustancia individual en particular, sino la de aquella serie de cosas que se presenta como la mejor posible y en la cual se contienen muchas sustancias que, infalible y libremente, habrán de pecar. El papel que juega la criatura racional en la introducción del mal en el mundo queda en evidencia a la luz de la doctrina leibniziana acerca de la libertad creada. Leibniz sostiene que, previamente a todo acto de elección, la voluntad de la criatura tiene siempre una inclinación determinada en virtud de la serie de sus percepciones, aunque no siempre sea consciente de ello. La voluntad siempre quiere infaliblemente lo que se le presenta como bueno, y no es dueña de querer sus propias voliciones, porque no tiene dominio sobre las percepciones que se le presentan. No obstante, conserva un cierto dominio indirecto sobre sus voliciones, pues es capaz de suspender el juicio y entrar en determinadas progresiones de pensamientos que conducirán a otras voliciones diferentes. La determinación de la voluntad por la inclinación más fuerte y la imposibilidad de la voluntad de ejercer un dominio directo sobre sus propias voliciones vuelven problemática la explicación del origen voluntario del pecado. Este supone, para ser verdaderamente imputable, que la voluntad pueda determinarse a elegir lo que la inteligencia considera peor. Leibniz escapa a este problema mediante el recurso a los pensamientos sordos. Aquel que peca tiene en su espíritu una idea del bien que debería elegir, pero es una idea vacía o débil, incapaz de impresionarlo y conmoverlo. En virtud de la presencia de estos pensamientos, el pecador no es excusable. Su mala voluntad es suficiente para juzgarle y castigarle, aun cuando esa voluntad tenga sus causas fuera de ella misma y se resuelva en la armonía universal o en la serie de cosas. La reacción de Leibniz contra la indiferencia de equilibrio del molinismo le conduce a rechazar todo tipo de indeterminación en la voluntad y le impide ver la posibilidad de un tipo de indeterminación activa que no implica imperfección, aquella en virtud de la cual la voluntad, estando fundamentalmente determinada hacia el bien en general, conserva una capacidad de autodeterminación frente a los bienes finitos. Leibniz solo admite la autodeterminación que consiste en la espontaneidad y opta por una concepción determinista, aunque no necesitarista, del acto volitivo, en la que la criatura racional se comporta como un autómata espiritual. El problema de esta concepción reside en que Leibniz reconduce la potencia activa en la que la libertad debe consistir a la posibilidad lógica de las opciones no realizadas por la sustancia racional. La libertad se desarrolla y despliega completamente de modo formal en el ámbito de la pura posibilidad, y se pierde de vista el aspecto de radicalidad existencial propio de la libertad finita. Al no ser la libertad finita una potencia real de contrarios, no puede ser ella misma la causa primera que introduce el defecto en su propia acción. Esto lleva a reconducir nuevamente el origen del mal de la voluntad creada a la limitación originaria de la criatura, que determina la serie de percepciones y apeticiones que ella infaliblemente seguirá. Con respecto a la cuestión de la predestinación y la permisión de la condenación, Leibniz adopta en líneas generales los mismos principios metafísicos que en la explicación de la permisión del pecado. La notio completa
y la conexión de los decretos divinos le permiten explicar que Dios no elige ni reprueba a nadie en particular, y que no existe una real prioridad del decreto de permitir el pecado original por sobre el decreto de permitir la condenación de gran parte del género humano, ni viceversa. No obstante, estos principios metafísicos resultan insuficientes para salvar el carácter real de la voluntad salvífica de Dios, para lo cual Leibniz introduce la distinción entre voluntad antecedente y voluntad consecuente. Leibniz hace una interpretación novedosa de esta clásica distinción, extendiendo el objeto de la voluntad antecedente a la realización de todos los bienes posibles, y describiendo la voluntad consecuente como la fuerza resultante de la composición de todas las voluntades antecedentes. Leibniz transpone a la voluntad divina el esquema de composición del mejor mundo posible, basado en la exigencia de existencia de los posibles y en las relaciones de composibilidad e incomposibilidad, preservando así el carácter serio de la voluntad divina antecedente. Esta voluntad sería una inclinación real que, aunque no alcance siempre su pleno efecto, no deja de tener su injerencia en la conformación de la voluntad divina total o consecuente. La inocencia de Dios quedaría así a salvo, porque la permisión del mal moral no pertenecería a la voluntad antecedente de Dios, sino solo a la consecuente. Esta doctrina contiene algunas aporías que he explicado con detalle en la tesis. Al transponer el modo de la composibilidad e incomposibilidad, el modelo de composibilidad e incomposibilidad, a los bienes que son objeto de la voluntad antecedente, no queda claro cuáles son aquellos bienes desligados de toda combinación a los que la voluntad antecedente tiende. Todas las alternativas posibles de interpretación que he ensayado en la tesis conducen a una virtual colisión con otros principios del sistema, como la notio completa y la unidad del decreto creador. Por ello, he concluido que el uso leibniziano de la distinción entre voluntad antecedente y consecuente no es suficiente para garantizar el dramatismo que implica el carácter frustrable de la voluntad divina por parte de la libertad de la criatura. Voy a tomar un poquito de agua, si me disculpan. Perdone que le interrumpa. Se me olvidó decir que el tribunal sabe que usted va a intervenir en inglés. Sí, ahora viene eso, precisamente. Bueno, efectivamente, a fin de cumplir entonces con la normativa que reglamenta la mención del doctorado europeo, procederá a la lectura de un fragmento de la exposición, muy breve, en idioma inglés. Regarding the question of the reason of the permission of evil, Leibniz tries to place himself in continuity with the Augustinian Thomistic tradition, according to which the permission of evil took place in order to avoid hampering greater goods. This notion, however, must be placed within the context of the general principles which guide God's purpose in creation. God creates everything to manifest his own glory, which means that his work must manifest itself as a work of perfection. The world in which we live is the one in which the greatest amount of perfection is obtained through the simplest of means. This implies that God tries to obtain as much happiness as it is possible for his rational creatures, given that they are the ones through which the greatest amount of perfection can be obtained with the least amount of loss. Since rational creatures are made in God's image, they manifest his glory in the most perfect way, that is, by entering in communion with him and by forming a perfect republic or society. Taking all these premises into account, we can better understand Leibniz's doctrine of the reason of the permission of evil. Unlike Augustine and Thomas, Leibniz thinks that the thesis of the permission of evil, in view of greater goods, entails the affirmation of his entails the affirmation that it is necessary for evil to take place in order to attain a higher level of perfection. The greater perfection of the universe cannot be obtained without the permission of sin and the misery of some. The variety and combination of metaphysical, physical, and moral goods that the perfection of the universe requires implies that given the opposition between those goods, the maximum metaphysical perfection cannot be obtained without the permission of certain evils. This maximum metaphysical perfection coincides with the maximum amount of happiness in spite of the fact that it is built upon the misfortune of some individuals. However,
Leibniz does not offer an explanation of the opposition of the goods of this world. He simply puts forward his theory of the need of opposition to achieve harmony, and the definition of evil as dissonance. Moral necessity constitutes the fundamental reason for the permission of evil. God has the duty to allow the evil that comes with the best possible world. Otherwise, he would be doing something worse. He would act against his own perfection. This moral necessity of choosing the best is also the fundament of the affirmation that all evils of this world must contribute to its perfection. The affirmation that all evil contributes to a greater good is not a conclusion that we may obtain a priori by virtue of an evident connection. On the contrary, it is after knowing ex eventu that certain evils have been permitted that we may infer that this is the best. Otherwise, God would not have permitted them. The non-deductible nature of the connection between evil and the perfection of the universe leads to the conclusion that God must have hidden reasons for the permission of evil. However, Leibniz holds that, owing to revelation, we know that the ultimate reason for the permission of sin is no less than the incarnation of the Son of God, which takes place in the current series of things. In this affirmation, we may appreciate an original interpretation of the expression felix culpa, which is influenced by the Thomist interpretation, though radically different in its substance. For Thomas Aquinas, the world could have been better without sin, even though it is de facto better after sin, given the fact that it has been the reason of convenience for incarnation. For Leibniz, on the contrary, it is clear that this world, could not have been better without sin, for it is the condition sine qua non for total perfection. Aquí retomo el manual para la conclusión final de mi exposición. En sus lineamientos fundamentales, el sistema de Leibniz constituye una verdadera metafísica de la permisión del mal. Es un admirable intento por sistematizar y racionalizar las constantes fundamentales de la tradición de la metafísica creacionista, representada por la gran tradición del pensamiento cristiano fundada por San Agustín. La existencia de un Dios personal, infinitamente trascendente, infinitamente sabio, omnipotente y bueno. La existencia real de sustancias individuales creadas con su propia consistencia ontológica y a la vez radicalmente dependientes, cada una de ellas siendo expresión limitada de la omnímoda perfección divina. La existencia del mal como consecuencia del uso deficiente de la libertad finita de las criaturas racionales. Ahora bien, más allá de la afirmación explícita de estas tesis, la conceptualización técnica que Leibniz lleva a cabo, guiada por los presupuestos metafísicos de una ontología modal esencialista, tiende a transformar sustancialmente el sentido que estas tesis tenían en general en la tradición metafísica anterior. De todas formas, resultaría un tanto ingenuo reducir la especificidad de la propuesta leibniziana a un conflicto entre una intención creacionista de fondo y un arsenal técnico esencialista inadecuado para expresar esa intención. La doctrina leibniziana de la permisión del mal está atravesada de un velado pesimismo metafísico no reductible a las dificultades generadas por una deficiente técnica filosófica. En su filosofía, la creación misma no es una absoluta ganancia, sino que constituye una caída ontológica. Al recortarse sobre el fondo de las infinitas combinaciones posibles, los individuos que integran la mejor serie pagan el precio de su existencia, adquiriendo una serie de limitaciones que, al mismo tiempo que posibilitan la máxima armonía posible, determinan de modo infalible la caída y la condenación de algunos de ellos. Para la tradición de filosofía cristiana con la que Leibniz pretende situarse en continuidad, el precio de la libertad creada y de la felicidad humana es la posibilidad del mal. Pero la caída misma constituye un hecho histórico que podría no haberse dado. Dios, sabiendo que era lo suficientemente poderoso y sabio como para obtener bienes mayores a partir de las eventuales pérdidas, corrió el riesgo real de crear seres racionales que pudieran hacer un uso deficiente de esa libertad. El Dios de Leibniz no corre ningún riesgo real al crear criaturas libres, porque ya ha calculado y juzgado este mundo de antemano. El mal que las criaturas operan en el mundo no es entonces algo realmente contrario a la voluntad divina,
sino que forma parte del cálculo como condición sine qua non y no solo como mera ocasión de la perfección total del universo. Todos y cada uno de los males presentes en este mundo son pensados indirectamente, operachides, queridos de antemano por Dios, en la medida en que son indispensables para el bien del universo y para la propia justificación de Dios ante sí mismo. Este mundo puesto en la existencia está metafísicamente clausurado, y en él no puede haber ningún aumento ni pérdida real de ser. La existencia del mal deja de tener así el carácter dramático de una pérdida real, ontológica, que nunca debió haber sido. Pocas tareas se presentan con tanto apremio a la filosofía actual como la de superar definitivamente el descrédito en el que se ha pretendido sumir a la teología natural. Como en todas las épocas, en nuestro tiempo es necesario volver a replantearse las grandes preguntas de fondo con una renovada confianza en la capacidad de la razón humana. En tal sentido, una auténtica teología natural que no presente una respuesta insatisfactoria a la pregunta por el sentido del mal debe reconocer el carácter dramático de la posibilidad real de la libertad finita de sustraerse a la moción divina hacia el bien, siendo, en cierto sentido, causa primera en la línea del mal o en la línea del no ser. Al mismo tiempo, debe reconocer la capacidad del ser absoluto de, a partir de la nada introducida por la criatura, sobrecompensar gratuitamente esos males, mediante la posición absoluta de bienes superiores a las pérdidas sufridas. La metafísica laminciana de la permisión del mal, si bien, a mi modo de ver, falla en estos objetivos, representa un intento especulativamente muy poderoso de solucionar el problema, con el cual siempre se puede entablar un diálogo enriquecedor. Por último, quisiera agradecer a la Universidad de Navarra, al Departamento de Filosofía, a la Asociación de Amigos de la Universidad que ha financiado mi trabajo, a todos los profesores del departamento, a todos mis compañeros y amigos del doctorado, y en especial al director de esta tesis, el profesor Ángel Luis González, por su infinita paciencia. Bueno, también quisiera agradecer a toda la gente de la Landesforschungsstelle que me ha recibido durante un periodo de 3 meses para hacer una investigación allí, especialmente al profesor Martin Schneider, y bueno, también a todos los miembros del tribunal por haber aceptado venir aquí a evaluar esta tesis, haberla leído con la atención que sé que la han leído, y por todas las observaciones, preguntas, en fin, sugerencias que de antemano sé que van a ser muy buenas y que van a ser. Bueno, y sin duda también quiero agradecer a Ana, mi esposa, y a Javier, que no está aquí, mi hijo, e Inés, que está presente, aunque no sé si entenderá algo. Muy bien. Bueno, ahora empezamos el segundo momento de este acto. Si usted quiere tomar asiento. Va a haber intervenciones del tribunal, pero antes quisiera saber si algún doctor que estuviera presente en la sala quisiera hacer alguna observación sobre la tesis, concretamente su director o algún otro. Muy bien, pues entonces vamos a pasar a los comentarios del tribunal. De acuerdo con la costumbre, digamos, prevalente, cada uno de nosotros vamos a intervenir por orden y entendemos que usted al final nos responderá lo que le parezca oportuno. Entonces, empezando por la doctora Soto. Bueno, muchas gracias. Bueno, si oye lo suficiente, yo voy a subir, de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, usted ha estado un tiempo, se suele decir, trabajando sobre este tema tan difícil. Nosotros hemos leído su trabajo, personalmente yo muy a fondo, pero la intervención aquí no puede extenderse, ¿verdad?, a todo lo que el propio Leibniz sugiere y su propio trabajo, de modo que trataré de ser relativamente breve y ya posteriormente pues podemos comentar o incluso dejarle mis apuntes, etc. Bueno, tengo que decirle, y también me dirijo a usted, pero también en este momento, pues, en fin,
a todos los presentes en la sala, que estamos sin duda, ante uno de los mejores trabajos de investigación aptos para ser defendidos como tesis doctoral. Con un tema, además, no solamente puntero en la actualidad filosófica, sino sumamente comprometedor, como podemos extraer también de lo que usted acaba de decir, para la metafísica y la teodicea en particular. Se trata también de un estudio muy exhaustivo y a la vez especulativo, que además de ahondar en el grave tema de la permisión divina del mal en Leibniz, y esto me parece muy bueno, abre nuevas líneas de investigación, o sea, no agota, abre nuevas líneas, como diría Heidegger, incita a seguir preguntando, lo cual indica que estamos ante una tesis de filosofía buena. Mi más cordial enhorabuena, de entrada, al doctorando y al director. Metafísica leibniziana de la permisión del mal. ¿Era necesario, en el actual estado de cosas, que Adán pecase? ¿Que César pasase el Rubicón? ¿Que Judas traicionase? ¿O incluye el mejor de los mundos posibles? Le pregunto, lo meramente posible. ¿Aquello que pudiendo ser no será? Por aquí irá mi intervención.